El clima de la Tierra siempre ha cambiado y seguirá cambiando. Datos científicos recopilados por los investigadores a través de décadas evidencian el impacto del cambio climático en Puerto Rico. Desde el 2007, un grupo multidisciplinario de más de 150 investigadores aportan voluntariamente para atender el asunto del cambio climático en la isla. Y en el 2010 se creó el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, que tiene como prioridad investigar los cambios y su origen e identificar cómo enfrentarlos para minimizar en lo posible sus impactos. Aquí la comunidad científica está diciendo que el clima en Puerto Rico está cambiando, está diciendo que en las ciudades en particular hay efectos climáticos importantes y está diciendo que el nivel del mar está aumentando y que va a afectar en gran medida a la zona costanera. Nosotros tenemos un efecto de cambio climático desde hace más de 20 años. Y no entendemos que esto es un problema del aquí y ahora. Mientras la imagen de un oso polar en un glaciar que se derrite daba la vuelta al mundo como símbolo del cambio climático, los corales en la isla de Culebra agonizaban. Sus brillantes colores, resultado de una relación mutualista entre un pólipo y un alga conocida como zooxanthella, se habían desvanecido. 1987, 1998 y 2005 fueron años particularmente detrimentales a los corales, organismos vivos cuyo desarrollo está limitado a condiciones ecológicas muy específicas. La temperatura del agua tiene que ser cálida, no menor de 69 grados y no mayor de 89 grados Fahrenheit. En el 2005, las temperaturas en el mar en el este del Caribe registraron 89 grados Fahrenheit, sometiendo a los corales a condiciones extremas. 14 semanas de aguas más calientes provocaron hasta un 97% de blanqueamiento y un 60% de mortandad. Entonces llevamos aproximadamente unas 12 a 14 semanas de incrementos o de temperaturas sostenidas muy altas. Y el hecho de que comparativamente con los años anteriores que hubo esos blanqueamientos, tengamos un periodo mucho más amplio, eso es bien crítico, porque no es solamente que se alcance una temperatura que cause blanqueamiento, sino la combinación de llegar a esa temperatura y luego que se sostenga un periodo muy largo. Y eso ha hecho la diferencia este año y por eso es que estamos viendo eso. En Puerto Rico, un aumento de 1.7 milímetros por año de la elevación promedio en el nivel del mar alrededor de la isla puede ser oficialmente corroborado con datos obtenidos desde el 1955 en el mareógrafo ubicado en Isla Magueyes y desde el 1962 en el de la Bahía de San Juan. Las mediciones hechas con satélites a partir de los años 90 registran una subida que ha ido en rápido ascenso. Lo que pasó el verano pasado aquí en Puerto Rico, que el mes de junio fue el mes más caliente en la historia, la expansión del agua sube el nivel del mar y cuando yo me meto en los datos de la NOAA, de los mareógrafos aquí en la Puntilla y en la Parguera, me doy cuenta de que hay un pico, se fue por encima de todos los récords históricos. Pero cuando yo empiezo a recibir por email comentarios de que la isla Palominito estaba desapareciendo, de que el mar estaba chocando contra las casas en Ocean Park, una comunidad en Mayagüez que cuando la marea subía, las calles se inundaban, ¿entiendes? Y entonces yo digo, aquí está pasando algo, y cuando me voy a los récords de la NOAA, efectivamente el nivel del mar se había disparado enormemente como consecuencia del calor. Y yo digo, y eso fue solamente un mes. Y miren todo lo que implicó para las playas de Puerto Rico. Imagínense cuando eso sea permanente. El incremento en el nivel del mar tiene un impacto directo en el proceso de erosión o retroceso de una playa.
De acuerdo a los expertos, 1 centímetro de aumento equivale a 1 metro de pérdida de playa. La costa de Rincón en el oeste, como la de Punta Las Marías en el norte, por mencionar solo algunas, así lo evidencian. Sabemos si el nivel del mar sube 3, 4, 5, 6 metros, nos quedamos sin playa, porque aquí en esta isla ya la construcción impide que esa playa se pueda permanecer. Rincón es el mejor ejemplo de Rincón, ¿entiendes? Construyeron casi en la misma orilla y la playa no tiene cómo ajustarse. Y entonces, ¿qué sucede? El dueño del terreno dice, o de la propiedad dice, yo quiero tirar piedras allí. Y le dan los permisos. Y ya cuando tiran piedras, la playa se fue, se desapareció. Un informe del USGS, Servicio Geológico de Estados Unidos, lo decía, si en Rincón siguen con la costumbre de tirar piedra en todos los lugares que haya erosión, se van a quedar sin playa. Lo dice la conclusión del estudio. Así que tarde o temprano, si el nivel del mar sigue subiendo como dicen que va a subir, nos vamos a quedar sin playa. Ahora, no es lo mismo que sea de aquí a 200 años a que sea de aquí a 50 años. Lo que tenemos en toda la isla de Puerto Rico es un problema serio de erosión, donde se acrecenta porque nos hemos metido en la zona marítimo terrestre y hemos hecho ahí construcciones, hemos desarrollado carreteras, hemos desarrollado condominios, urbanizaciones. Las principales instalaciones de infraestructura socioeconómica del país están en las costas. La infraestructura de Puerto Rico es una bastante compleja. Tiene un sistema eléctrico completo que va por toda la isla, un sistema de acueducto, de alcantarillado, carreteras, telecomunicaciones. Y todo este sistema que ya está construido usualmente ubica en áreas que pueden estar vulnerables. Por ejemplo, todo nuestro sistema eléctrico, todas nuestras plantas eléctricas se ubican en la costa porque tienen que estar ubicados ahí. Por lo tanto, ante el levantamiento del mar o un evento de tormenta, de huracanes significativos, pudiera afectar esta infraestructura. Lo mismo las tomas de agua potable y las descargas de las plantas de aguas negras ubican cerca de los cuerpos de agua, por lo tanto inundaciones graves pudieran afectar esta infraestructura. Es infraestructura que cuesta millones de dólares, es infraestructura que es esencial para el desarrollo económico del país, por lo tanto tenemos que empezar a proteger esa infraestructura y poder identificar cuáles de ellas son vulnerables e ir poco a poco sustituyendo esa infraestructura por una infraestructura que se adecue a los cambios climáticos que esperamos. Los bosques también experimentan cambios. Investigaciones científicas a largo plazo, realizadas en las 2 reservas internacionales de la biosfera, evidencian huellas del cambio climático. Los estudios realizados en el Bosque Nacional El Yunque señalan una estrecha relación entre el desarrollo en la costa y la lluvia que se produce en los altos picos. Since Hugo in '89, we've been going through a period of relatively intense hurricane. We've also found that the connection between the coast and the mountains is very important for controlling the climate in El Yunque and for Puerto Rico in general. And as we have deforested the coast and planted houses there instead of vegetation, it's made it much hotter and much drier. And so as the clouds come in from the ocean and rise, they have to rise to a higher elevation before they condense and they cause rain. And it actually causes a decrease in rain in El Yunque and other parts of the island. The biggest fear for climate change in the future is we'll have a combination of more frequent hurricanes and more frequent droughts. Informarte que tengo un incendio aquí en el área de la laguna del Tamarindo para que me avisen los bomberos. 10-4, explícame, ¿cómo es grande o pequeño? ¿Qué ha pasado? Está comenzando, pero hace mucha brisa, hay que hacerlo rápido. Un incremento en los fuegos forestales en el bosque seco de Guánica también se adjudica a variaciones en época de lluvia. Los incendios que antes ocurrían de enero a abril ahora se extienden hasta julio. Normalmente la época de lluvia en el área de Guánica comenzaba en marzo, a fin de marzo, se extendía hasta fin de mayo
y luego comenzaba en agosto hasta noviembre. Por los últimos 5 años, esa época de lluvia a principios de año no la hemos tenido, todo lo contrario, ha habido una sequía muy extensa, inclusive hemos estado hasta 180 días sin recibir ningún tipo de precipitación. Las temperaturas han estado bien altas y la humedad relativa, y que es lo más importante en este sentido también, se ha mantenido bajo 50. Y obviamente pues hemos tenido un aumento en los incendios forestales, principalmente de origen por vandalismo. Este ciclo de incendios que tenemos en Guánica, y según nuestra experiencia durante los últimos 30 años, es que cada año va penetrando más y más hacia el bosque natural. Y como consecuencia, pues cada vez estamos perdiendo más y más bosque natural. Primero, hay una pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, en los incendios del 2010, 2011, perdimos una población de un lirio, que la única población se encontraba en el bosque de Guánica. Y solamente quedan algunos individuos. Hemos tenido pérdida, por ejemplo, de sapo concho en las áreas adyacentes a las lagunas donde ellos se reproducen y donde ellos habitan. El bosque seco de Guánica, sus habitantes y visitantes están sufriendo los cambios. El cambio de clima está afectando, el cambio de clima global está afectando los pájaros en el bosque seco, porque el bosque seco, toda la zona, esta zona suroeste de Puerto Rico, es la zona donde entran la mayor cantidad de pájaros migratorios que vienen de la zona templada y del Ártico. El cambio de clima está haciendo que cuando ellos llegan, o ya pasó la época de fruta, o está comenzando la época de fruta. La sincronización entre la necesidad de estos pájaros y la disponibilidad del alimento se ha separado y se está separando cada vez más. La extinción de una especie podría tener consecuencias incalculables para nosotros. Porque muchos de estos organismos también juegan un papel importante en, por ejemplo, controlar plagas agrícolas, controlar insectos en las casas, por ejemplo, los lagartijos. Esos son los que nos controlan las cucarachas, los mosquitos, las moscas. Todavía hay mucha información que necesitamos, no lo sabemos todo, no sabemos cómo el cambio climático va a afectar a muchas de las especies que están protegidas en el Caribe, sea por ley estatal o ley federal. A nivel de ley federal hay sobre 70 especies en Puerto Rico y Islas Vírgenes que están protegidas y hay mucha información que desconocemos. Una de las cosas que nuestra agencia está haciendo es estableciendo cooperativas con otras agencias estatales, federales, gobiernos estatales, municipales y la universidad para obtener esa información que necesitamos para manejar esas especies con respecto al cambio climático. Según los investigadores, el noreste de Estados Unidos ocupa el primer lugar en aumento de lluvia intensa. Puerto Rico le sigue los pasos. Concluyen los estudios que la frecuencia de lluvia intensa en el área del archipiélago ha aumentado cerca de un 45%. Las inundaciones urbanas de los últimos años han afectado zonas que históricamente no eran inundables. Vamos a ver áreas más inundables, vamos a ver estructuras que no se inundaban antes, no necesariamente por los niveles del mar, pero por lluvia, por frecuencia de lluvia intensa. Un ejemplo lo tuvimos hace poco, en julio, un evento de lluvia extremo, pues eso hay que volver y estimarlo y hay que volverlo a estudiar y hay que estar repensando ese tipo de actividad. All stations, all stations. This is the United States Coast Guard. Begin impacting offshore Monday, the 29th of October. El 29 de octubre del 2012, el huracán Sandy azotó las costas de la ciudad de Nueva York, dejando un saldo de 43 muertos y $19 billones en daños. Todo esto sin contar otras muertes y pérdidas a lo largo de toda su trayectoria. De acuerdo a las investigaciones, el potencial destructivo de huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico ha incrementado y está asociado al aumento de las temperaturas superficiales en el océano. También existe evidencia científica de un aumento en las alturas de las marejadas extremas durante las últimas décadas en el Atlántico Norte. Este aumento está asociado a huracanes más intensos y frecuentes.
En el futuro pudiera haber un aumento en la intensidad de las olas de invierno que llegan a las costas de Puerto Rico. Los humedales boscosos son una herramienta vital contra el cambio climático. Además de proteger las costas, dominan y sacan de circulación el dióxido de carbono, una de las consecuencias más dañinas de las emisiones de los automóviles y las plantas eléctricas. Controlan la erosión del suelo y ayudan en la mitigación de inundaciones. El impacto de los efectos de cambio climático también incide sobre la salud de la ciudadanía. Este ha sido uno de los años más húmedos que hemos tenido en nuestra historia. Mientras mayor es la humedad y mayor es la temperatura, más reproducción del mosquito del dengue hay en este país. Y ahí está el vínculo clima-enfermedad. El efecto del polvo del Sahara, que anteriormente no lo teníamos, y por el mismo cambio climático global, pues nosotros estamos recibiendo estos polvos. Tenemos el exceso de lluvia que estamos teniendo en algunas partes de Puerto Rico, nos aumentan las esporas de hongos en el aire y lo que estamos teniendo es un aumento en asma, en catarros, en pulmonía, en bronquitis y bueno. Lluvias, inundaciones, aumento del nivel del mar, calor, amenaza a la supervivencia de especies y el resurgimiento de enfermedades que eran historia. Los cambios climáticos exigen de gobierno y ciudadanía un ejercicio de cooperación inevitable. El sistema educativo, tanto público como privado, tiene que incorporar estos temas en la enseñanza para ser consciente, para que esa información esté ahí. Pero lo más que tiene que hacer es despertar la innovación y la creatividad de los estudiantes, de tal forma que cuando enfrentemos estos problemas podamos buscar cuáles son las estrategias para atenderlos en una forma innovadora y creativa. Hay un gran reto que tienen todos los jóvenes de Puerto Rico, todos los ciudadanos, es ver cómo en una forma que sea sustentable podemos atender esta crisis que vamos a enfrentar en el futuro. La noche borincana deslumbra como consecuencia de la dependencia de combustibles fósiles que liberan gases que atrapan el calor en la atmósfera. La subordinación a dichos combustibles versus la ausencia de utilización de fuentes renovables para la generación de energía son parte del comportamiento humano que redunda en la aceleración del calentamiento del clima del planeta. Tenemos que reducir nuestros consumos eléctricos, esa dependencia en el sistema eléctrico y movernos a energía alterna. Y energía que estemos seguros que no tiene impacto tan adverso como tiene el sistema que actualmente tenemos. Nosotros como seres humanos tenemos un deber de disminuir el impacto que tenemos sobre estos efectos de los cambios climáticos. Como puertorriqueños tenemos que reducir la forma que consumimos, tenemos que ser menos consumeristas, tenemos que empezar a utilizar menos la transportación individual para movernos a la transportación colectiva. Tenemos que ir simplificando la forma que hacemos nuestras cosas y tener conciencia de que todo lo que hacemos tiene un impacto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, ¿qué yo puedo hacer para reducir esos impactos? A juicio de los científicos e investigadores, estos y otros eventos extremos evidencian de cómo la conducta humana ha alterado los procesos naturales. La preocupación fundamental es la velocidad con la que están ocurriendo y si los humanos y la naturaleza se adaptarán adecuadamente a las nuevas condiciones.